Muy buenas. Hoy en Revista al Motor estamos en la presentación nacional del nuevo EQE Sub, un vehículo que viene con interesantes mejoras, como por ejemplo una batería de 90 kilovatios que le otorga una autonomía máxima de 666 kilómetros según ciclo WLTP urbano, con versiones que llegan hasta los 687 caballos, porque este es el primer Sub que viene también con versiones AMG y es la primera vez que lanza Mercedes las versiones AMG con las versiones más normales, y parte de un precio de poquito más de 91.000 euros. Así que nos vamos a subir a esta novedad del fabricante de la estrella y vamos a intentar contaros todos sus detalles. Empezamos. Bueno, pues aquí estamos, interior de este EQE Sub. La versión que estamos probando es el 350 y, como veis, tiene la opción de serie. No tenemos el Hyperscreen, sino que tenemos el N-Books con las versiones de pantalla normal. Me flipa mucho esta trama que tenemos aquí, ¿eh? Me flipa mucho. La verdad es que tiene muy buena pinta el coche, ¿eh? No tiene nada de cosas raras. La verdad, tengo que decir que Mercedes está mejorando muchísimo con el paso del tiempo y además con el lanzamiento de nuevos modelos, ¿eh? Ahí crujo un poquito este airador, pero es que claro, es que toda esta pieza es una pieza gigantesca, flotante, ¿eh? Que algún crujidito tiene que tener, sobre todo crujido de asentamiento, ¿eh? Luego veremos si en marcha tenemos algún crujido más. La luz dinámica, fijaos esta luz que recorre todo el salpicadero a calidades espectaculares, alcántara en la parte superior, este panel de chapa que es absolutamente espectacular. Sí, negro piano, tenemos un poquito de negro piano justo donde no lo queremos, pero esto se puede cambiar. Y bueno, luego tenemos huequecillos, tenemos carga inalámbrica, dos conectores USB iluminados, dos posavasos para la llave, y luego tenemos aquí una guantera gigantesca con otros dos USB. Fijaos hasta dónde llega la guantera, ¿eh? Es enorme, ¿eh? Tenemos guantera, ¿eh? Totalmente tapizada, de muchísima capacidad, pulsos en las puertas, los tiradores flotantes que me fascinan, ¿no? Con el sistema Barmeister, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Los paneles de las puertas totalmente forrados en cuero, brutalmente bueno, que este tacto espectacular, plástico bueno, fijaos qué color, qué uniformidad de color entre el plástico y el cuero. Asientos que también son muy bonitos. Estos asientos ya los hemos visto en otros modelos, pero la verdad es que está muy bien. Asientos traseros, ahí los tenéis, ¿eh? También muy buena pinta. Luego me sentaré detrás para enseñaros más cosas. Y luego el volante, que nos suena de todo, ¿no? Tenemos control de la pantalla aquí, en este botón. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con el control de crucero adaptativo, las levas para los niveles de retención,
Vamos a elegir aquí pues un cuadro bonito, a ver si soy capaz. Bueno, cuadro off-road. La verdad es que, bueno, en estos subeléctricos habrá que ver cómo de off-road podemos ser, ¿eh? Vamos a encender el head-up display, le vamos a poner el estándar y vamos a poner el cuadro con asistencia. Así, vamos, así lo vamos viendo. Y ahí veis el head-up display. Fijaos, no está mal. No voy a contaros muchísimas cosas del Enbux, porque aquí lo que tenemos es un sistema que ya hemos visto en múltiples vehículos. Sí que, bueno, tenemos la parte de la autonomía, 377 kilómetros de autonomía. La carga la tenemos al 85%. Luego veremos cuando salgamos en ruta a ver cómo podemos hacerlo. En corriente continua podemos cargar un máximo de 55 kilovatios. En esta versión lo tenemos puesto así. Y aquí tenemos el consumo, ¿vale? Que no tenemos mucha relación de consumo, pero luego reiniciaremos para que veáis qué hemos hecho. Y el Enbux pues sigue teniendo los mismos elementos que encontramos en otros modelos, con las aplicaciones puestas de esta forma. Lo habéis visto en el último vídeo del GLC con el sistema off-road, donde podemos elegir diferentes lecturas en estos dos cuadros, y con la inclinación y el cabeceo. Inclinación en lateral en grados y cabeceo en porcentaje, brújula, altímetro, etcétera, etcétera, y luego las opciones activables en este modo. Pero lo que más interesa es sobre todo la parte eléctrica en la que, bueno, podemos ver pues la ruta que queremos, estaciones de carga, aquí la autonomía que nos queda, podemos elegir diferentes funciones para poder mejorar la autonomía y maximizarla. Ya he dicho, la carga como hemos visto antes y el consumo. Como veis, un coche bien hecho en el que, bueno, vamos a recorrer unos 100 kilómetros para ver qué tal va, pero que probaremos próximamente, porque este EQE es quizá más equilibrado que el EQS Sub, más grandote, más pesado también. Yo creo que este es más equilibrado. Bueno, pues aquí estamos, plazas traseras del EQE Sub. Podemos abatir los asientos en proporción 40-20-40. Aquí tenemos esta proporción. Ahora, como veis, queda un espacio para poder poner pues los esquís, los palos de golf. Y también podemos abatir el asiento, como lo habéis visto antes, haciendo como si fuera una proporción 60-40, dejando completamente liso con respecto al suelo del maletero. Asientos espectaculares, en un color espectacular, Es un color marfil casi ártico, que es una auténtica pasada. Voy a ver si lo coloco todo y os enseño el maletero. Pero antes me voy a sentar para que veáis la capacidad de este EQE Sub, que es auténticamente bestial. Bueno, pues ya estoy sentado en las plazas traseras del EQE Sub. Os recuerdo, el asiento puesto en mi posición de conducción, un tío de un 88 y se pone detrás otro tío de un 88. Tenemos un respaldo un poco inclinado hacia atrás, está reclinadito. Me gustaría que estuviera un poquito más recto, pero bueno, no me puedo quejar. Cosas que me gustan: asiento situado en la postura más baja posible y meto los pies sin problemas. Parece una tontería, pero es un elemento de confort que a mí me importa, porque me permite estar bastante más cómodo. No tengo ningún problema con ninguna de las cotas que tenemos en este EQE Sub. En altura, fijaos, incluso con el techo solar, techo solar espectacular, como podéis ver. El respaldo muy alto, el reposacabezas bien situado en una postura bastante buena. Asientos estrechos que además me permiten ver a través de ellos sin ningún problema. No son muy grandes, con lo cual podemos ver bastante bien y aprovechar toda la superficie acristalada que tiene este coche, que es espectacular. Asiento un poquito cortito, pero la verdad es que me puedo sentar muy bien
y puedo sobre todo relajar las piernas apoyando perfectamente en la curva. No es de esos eléctricos que tenemos la batería muy arriba y que nos tenemos que sentar como si estuviéramos de cuclillas. No, aquí es todo comodidad. Que también salidas de aire con control climático, bizonal, donde podemos elegir temperatura, flujo, orientación, de todo, como si estuviéramos en las plazas delanteras. Y huecos por doquier, tenemos cargadores USB, tenemos pequeños fuelles, bolsas de fuelle elástico absolutamente espectaculares. Y ya digo, primera clase en un vehículo que está orientado a ser seguramente el primer coche eléctrico para todo de la familia, un coche para viajar, para el día a día, absolutamente para todo. Vamos al maletero y a conducir. Bueno, pues aquí tenéis el maletero, 520 litros, tenemos redecillas, tenemos también perchas, aquí tenemos también la tapa del maletero, todo en un blanco espectacular. Aquí en la parte inferior tenemos hueco para dejar los cables bien organizados, las herramientas, tenemos muchísimo hueco en este doble fondo. También la red para llevar animales, tenemos ganchos para poder poner la red y, como digo, este color que es un poco sucio pero que me fascina. Vamos a conducir. Bueno, pues aquí estamos probando el EQE SUV con la versión 350 4MATIC. Ya sabéis, es un vehículo con 292 caballos, más de 700 Nm de par, que ahí está la clave de lo divertido que es este coche y sobre todo de lo suficiente en cuanto a sensaciones, prestaciones, etcétera. No olvidemos que es un vehículo que ya supera las 2,5 toneladas y bueno, pues ahí está, ¿no? La gracia de estos coches, ¿no? De intentar desafiar, nunca burlar, pero sí desafiar la física, haciendo que sean conducibles, ¿no? Y sobre todo cuando le damos un poquito de vidilla, ¿no? No hace falta ir súper rápido para empezar a detectar las derivas que estos coches tienen debido a su peso y sobre todo a la inercia que provoca ese peso, y que podemos aprovechar a nuestro favor, pues para aumentar la autonomía. Pero también significa que nos encontraremos con esas inercias cuando hagamos una conducción un poquito más ligera, ¿eh? Desde ese punto de vista, este no es un coche destinado a una conducción deportiva, por lo menos esta versión. Ya veremos las versiones AMG, que son muchísimo más potentes, potencias que sobrepasan los 400 hasta casi los 700 caballos, 687, y ya veremos si esas versiones están más logradas desde el punto de vista dinámico. Este tiene su gracia y os voy a decir por qué. Porque podemos seleccionar una suspensión más durita, tenemos una suspensión neumática que nos va a permitir tener un punto más durito. No vamos a llegar a tener una suspensión incómoda jamás. Sigue siendo súper confortable, pero va a sujetar un poquito más el coche, que es de lo que se trata. Y luego vamos a tener un elemento que para mi gusto es fundamental, que es la dirección trasera. La dirección trasera que nos va a permitir sobre todo tener ese punto de dinamismo, haciendo que el eje trasero pues tenga, bueno, más obediencia. Además podemos montar dos versiones, una que gira 4,5 grados y otra que gira 10 grados. Nosotros llevamos la de 10, con lo cual vamos a tener un radio de giro mucho menor, sobre todo en ciudad, que es donde más vamos a apreciar esa diferencia en un coche que además ya tiene un tamaño, sobre todo anchura y longitud. La altura, bueno, pues eso nos preocupa menos para el tema que estamos hablando. Y sobre todo en carretera. En carretera vamos a tener un coche que los cambios de dirección son bastante más ágiles. En una toma de contacto de un vehículo eléctrico no vamos a tratar nunca de las cargas, de cómo cargan, ni tampoco de lo que consume. Este coche puede consumir muy poco, en torno a los 17, 18 kilovatios, incluso menos, haciendo una conducción estrictamente económica. Podemos llegar a hacer 16 kilovatios yendo a una velocidad mínima razonable, es decir, que no vayamos provocando atascos por la carretera. Ya sabéis que hay velocidades mínimas legales que no podemos
que no podemos evitar, y tampoco podemos ir a 50 por una autovía. Pero este coche, llevándolo al máximo de la vía, pues puede estar tranquilamente en eso, lo que os he dicho antes, 17, 18, 19 kilovatios hora cada 100 kilómetros, lo que nos va, bueno, pues a dar pues, una idea de la autonomía que podemos tener. Con 90 kilovatios de capacidad, pues estamos coqueteando pues casi con los 500 kilómetros. Eso, ya digo, a una velocidad razonable. Cosas que me han gustado de este coche. Bueno, con 292 caballos este coche se mueve bastante mejor de lo que yo pensaba. Me gusta la respuesta del motor, no es respuesta de patada. Además, lo comparo directamente con un Kia EV6 GT, que es el coche con el que he venido a la presentación. Y no necesito más para tener un coche ágil en toda circunstancia. No he tenido ningún problema con él. He podido adelantar, he podido sortear el tráfico de forma segura y rápida sin ningún tipo de problemas. Es probablemente la versión que yo elegiría si me tuviera que comprar un EQE SUV, porque tenemos una autonomía bastante buena y no necesitamos más potencia, así limitamos un poquito bueno, pues esa tendencia que hay ahora, ¿no?, de hacer coches eléctricos ultra potentes. Y por contra tenemos, bueno, pues la capacidad de tener un vehículo 4MATIC que nos va a sacar seguramente de más de un atolladero cuando tengamos superficies poco adherentes. Creo que es un coche más razonable que el EQS SUV, con un tamaño un poquito más lógico, un poquito más contenido. No es un coche pequeño, tampoco lo pretende. Obviamente es un coche grande, pero no es un coche exageradamente grande. Yo creo que el EQS SUV no ofrece tampoco una diferencia enorme en cuanto a capacidad interior. Podemos tener un poquito más de maletero, etcétera, etcétera, pero ya son elementos casi de capricho. Para mi gusto es un coche bastante bueno en cuanto a tamaño, en cuanto a prestaciones y sobre todo con este interior que a mí me parece una preciosidad. Sí, mi compañero Ramón, que está conmigo, me dice que el blanco es muy sucio, etcétera, etcétera, pero oye, me parece una pasada de bonito, totalmente. Una de las cosas que no me ha gustado demasiado es el tacto de los frenos. Tenemos mucho recorrido y además tenemos que frenar fuerte si queremos frenar fuerte. Me hubiera gustado que el tacto tuviera un poquito más de mordiente en la primera fase de frenado y que yo a partir de ahí pudiera, bueno, pues modificar la presión a mi gusto, pero siempre con un poquito más de mordiente. Me da la sensación de que es el mismo sistema de frenos del EQS, porque además yo he tenido las mismas sensaciones que en el EQS. Y la verdad es que me deja un poco frío porque, fijaos, freno bastante, pero no tengo respuesta. O sea, hay un recorrido importante del freno y donde yo esperaría tener un poquito más de mordiente no la tengo. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta brevísima toma de contacto del EQE SUV, un vehículo que en líneas generales me ha gustado bastante. Es con bastante mejor que la mayoría de su competencia, no tiene mucha, pero la que tiene, pues la verdad es que está a un nivel inferior en cuanto a sensación de calidad, sensación de confort, tecnología. Me parece que es un coche a tener en cuenta comparado con otros competidores, que ya digo, no tiene muchos. Espero que, si os ha gustado el vídeo, le deis un like y si no, bueno, pues lo intentaré hacer mejor la próxima vez. Tan solo me queda desear que estéis todos muy bien, con mucho trabajo, con mucha salud, que también lo estén vuestros familiares, amigos y allegados, y que nos volvamos a ver, por favor, aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.